Rosa Paz, bienvenida, buenas noches. También te has asustado, no pasa nada. Buenas noches. Es mentidero hecha persona, ¿eh? Mentidero hecha persona. Como Pablo Montesinos, bienvenido, buenas noches. Mira, está más sosegado. Ha venido de momento más tranquilo, ¿eh? Es no se ha asustado, claro, ya un chorro de voz a mi lado que... Sí, además casi te gritaba al oído. Bueno, oye, empezamos por el funeral de Estado y esa, para mí, al menos, sorprendente reacción de Rosa Díez de UPyD, que ha dicho que no le gusta el himno nacional. Vamos, que no le gusta el himno nacional en ese marco, en el de un funeral de Estado. Pablo. Bueno, yo creo que ha sido un comentario fuera de lugar y que, con todos mis respetos a la representante de Unión Progreso y Democracia, bueno, que sabe poco de protocolo o de lo que se suele hacer en los funerales de Estado. Cabe recordar que cuando los reyes de España entran en un templo, lo habitual es que suene el himno nacional. Ha sonado siempre. Sonó, por ejemplo, en el homenaje, en el funeral homenaje de recuerdo a las víctimas del 11M, ocurrió con Calvo Sotelo, ocurre cada vez que, bueno, incluso en Palma de Mallorca, cuando los reyes de España acuden a un templo, bueno, y hay un funeral o hay un acto importante con la iglesia de por medio. Si lo que criticaba era que no fuera a la entrada de los reyes, sino que fuera durante la Eucaristía, pues también habría que explicar a la señora Díez que es normal que en la iglesia o, por ejemplo, en Semana Santa, yo soy de Málaga, en la Semana Santa, y cada vez que entra un trono, un paso, como lo queráis llamar, a la Catedral de Málaga, suena el himno nacional para alegría y orgullo de todos los malagueños y de todos los visitantes, hay que decirlo. Quiero decir que con absoluta normalidad el himno de España se ha utilizado en los actos religiosos, y yo creo que no puede molestar a nadie. Es que parece ya que no puede molestar a nadie que suene el himno. A mí me da que el electorado propio de Rosa Díez, el que ha respaldado a UPyD desde su formación hasta ahora, o desde su constitución hasta ahora, le ha sorprendido tanto como a Pablo Montesinos las críticas de Rosa Díez a que sonara el himno nacional en ese marco. ¿Hay algún lugar, algún contexto en el que esté de más que sobre el himno nacional, Rosa? No, hombre, que sobre el himno nacional no. Yo creo que, bueno, el electorado de Rosa Díez yo creo que es muy variado, habría que saber, porque, en fin, ha pescado en muchos caladeros. También es verdad. En cualquier caso, yo creo que lo que Rosa Díez pretendía decir, y ha dicho, yo creo que no de una forma muy acertada, es seguramente, porque también ha hablado de eso, de que si la Constitución dice que España es un Estado confesional, a lo mejor los homenajes a los jefes de gobierno, o sea, los homenajes públicos tienen que ser homenajes civiles, y luego las ceremonias religiosas tienen que ser en la intimidad, en la familiar, y luego pueden ir todas las autoridades que quieran. Pero yo creo que un homenaje de Estado, y creo que en eso coincide una buena parte de la oposición, tiene que ser un acto civil, no un acto religioso. Y yo pienso que ahí es donde ella se ha liado y ha dicho eso de que no tiene sentido que suene el himno nacional durante la Eucaristía, ¿no? Yo creo que ha querido hacer oposición y que no le ha salido bien el tiro. Yo estoy muy cómodo con que haya recuerdos civiles, lo hubo en el Congreso de los Diputados, y también con que haya recuerdos religiosos en la Catedral de la Almudena. Cabe recordar que la inmensa mayoría, una importante mayoría de los españoles nos sentimos católicos, y yo creo que también estuvimos muy representados allí. Por cierto, que en la Catedral de la Almudena pudo ir quien quiso, como pudo ir también el Congreso de los Diputados, sin ningún tipo de estridencias, todo hay que decirlo. Yo creo, volviendo al tema en cuestión, que es el de Rosa Díez, que Rosa Díez ha intentado hacer oposición y que le ha salido mal, porque es verdad que UPyD pesca y mucho en el votante que le gusta el discurso nacional, el de la unidad nacional, siempre crítico con la corrupción, con los demás, pero con un discurso nacional que ella siempre ha defendido y que hoy, bueno, pues Pablo, le ha salido mal. Es que yo creo que ella, el mayor símbolo de ese discurso nacional ha de ser, obviamente, el himno. El himno, sí, pero es que yo creo que, por eso creo que ella se ha metido en un lío, porque quería hacer una crítica de otro tipo, es mi interpretación, ¿eh? Y porque además en esa otra, digamos, no sé si crítica, pero consideración, coincidía más otros partidos de la oposición, ¿no? Tú dices, claro que se le hizo un homenaje público, cívico, en el Congreso de los Diputados, no estaban los 17 presidentes de las comunidades autónomas, es decir, cuando se juntan todas las autoridades, absolutamente todas, los reyes, los príncipes, los expresidentes, todas, es ayer en la Almudena. Podían ir y podían no haber ido. Yo creo que, pero es porque se hace, digamos, que Almudena, no, Pablo, pero es porque se hace el acto central en la iglesia, en la Catedral de la Almudena, y yo creo que el acto central, en esta también es mi opinión personal, tendría que haber sido en el Congreso de los Diputados. Y luego, un funeral religioso
como se le hizo en Ávila, en la Almudena, a mí no me parece mal. Y digo yo, la opinión de la familia puede contar. Hombre, yo creo que es fundamental, claro. Quiero decir, sí, pero lo de ayer... Hablábamos de comodidad de la familia, estoy convencido de que se sintió muy cómoda. No, la familia, no tengo ninguna duda. Y luego cabe recordar que la iglesia es una casa abierta en la que va quien quiere y quien no quiere no va. Y cabe recordar que la familia Suárez es una familia que se ha declarado católica. Yo creo que la crítica de Rosa Díez venía porque el himno se escuchara en la consagración. Sí. En la consagración, en el momento de la consagración. Que eso le pudo chirriar un poco. Pero aún insisto, es que habrá ido a pocos funerales de Estado la señora Díez o a pocos actos religiosos, porque vuelvo a mi tierra, a Málaga, que venga Rosa Díez y que venga quien quiera a la Semana Santa de Málaga, que ya verá que se escucha el himno nacional en cualquier momento y en cualquier iglesia. Bueno, viene enfadado hoy Pablo Montesinos, ¿eh? Viene enfadado por este asunto, no le gusta que se critique, que suene en ningún lugar el himno de España, y viene también cabreado, enfadado porque va a haber más empleos públicos, casi 1000 nuevos empleados públicos. Bueno, no, yo no estoy enfadado porque haya empleo público, yo lo que digo es que al final se va a enfadar hasta conmigo. Yo lo que digo es que me sorprende que hace apenas 2 años estuviéramos diciendo que teníamos que recortar porque había duplicidades, porque había triplicidades, porque teníamos una administración enorme, elefantiásica, y que ahora, por cierto, coincidiendo con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, estemos anunciando, el gran anuncio es que se vuelve a crear empleo público. ¿Eso tiene que ver con las elecciones, tú crees? Hombre, yo creo que es un anuncio que tiene mucho que ver con las elecciones europeas. Dicho lo cual, digo que si esos empleos públicos se necesitan y se pueden ofrecer porque la situación económica es mejor, bienvenidos sean. Yo quiero cuanta menos gente en las listas del paro, mucho mejor. Ahora bien, como sea un anuncio preelectoral y como volvamos a tener en una misma administración a 3 personas para una misma cosa y encima no lo hagan bien, entonces me parece un disparate. Pero si y un ha oportunismo ofrecido 950 empleos más a una oferta pública de 641, es decir, que está hablando de 1.600 empleos, pues que no es nada. Han despedido en los últimos 2 años a 300.000 empleados públicos en todas las administraciones. Es decir, que despide a 300.000 y el ministro Montoro hoy vende como el que estuviera haciendo la gran oferta con casi 6 millones de parados, que va a haber 950 empleos públicos más. Yo soy partidaria de que haya empleos públicos. Desde luego me gustaría que hubiera muchos más inspectores de Hacienda para luchar contra el fraude fiscal. Me gustaría que hubiera más profesores, más médicos, más enfermeras. Es decir, yo no estoy en contra del empleo público. No me parece que todos los ciudadanos tienen que tener un empleo público, claro. Lo que pasa es que creo que el sector público tiene que estar bien dotado. Ahora, que venda como el que está haciendo la gran oferta de empleo que vaya a resolver todos los problemas, 950 empleos, de verdad, es que a esos 950 van a presentarse 1 millón de personas para esas plazas. Tiene que ver mucho con las elecciones europeas e insisto, si son necesarios y España puede permitirlo, se lo puede permitir, vamos a crear empleo público, pero de igual manera recuerdo que la herencia recibida en materia de administraciones nos recuerda que en una administración, para hacer una cosa en la administración había hasta 3 personas de diferentes estructuras para hacer lo mismo. Bueno, y encima no se entendían, pero es que lo peor es que no se entendían. Sin embargo, lo que yo te digo que son inspectores de Hacienda para perseguir el fraude fiscal, tenemos la mitad que tiene Alemania o Francia o el Reino Unido. Pues es decir, que claro, yo estoy mejor convencida. Distribuidos. Ojo, que también en lo que ha anunciado hoy el ministro hay un cambio en las normas, en las reglas del juego para permitir una mayor movilidad. Yo aquí siempre cuento, mira, me voy a meter yo también en los mentideros. Cuento siempre el mismo caso. Un alcalde de una ciudad mediana, de las del boom inmobiliario, creció muchísimo. Y el alcalde me decía, mira, yo contraté a 3 funcionarios para la Concejalía de Urbanismo en el momento del boom. Es verdad, error mío porque los contraté entre otras cosas por la presión de los sindicatos. Seguramente no les tendría que haber hecho empleados públicos, pero lo hice. Ahora no se mueven, ahora que no llega un papel a la Concejalía de Urbanismo, ellos no se mueven, les quiero llevar a la Concejalía de Asuntos Sociales, por ejemplo, que hacen falta, y de ellos no se quiere mover y yo no les puedo mover.
Eso es lo que se trata, ese tipo de casos, que los hay a porrillo en la administración española, es lo que se trata de evitar con esa otra parte. También depende mejorar la movilidad. Depende del tipo de funcionario, porque claro, si lo que tienes es un médico y quieres que haga de bombero, pues lo tendrás bien complicado, ¿no? Empleado público en fundaciones, esto lo hemos contado muchas veces, la propia vicepresidenta lo ponía de ejemplo, fundaciones, empresas públicas claro, que ya no funcionaban, pero que de la Cora, seguían teniendo... Bueno, la Cora que sigue funcionando, Pablo, pero por eso pido que no se haga demagogia, que tengamos cuidado. Públicas y esas fundaciones, la mayoría siguen existiendo. Bueno, pues espero que se estén regulando, porque sería ya un escándalo que nos exijan unos sacrificios brutales a la ciudadanía y ellos nos aprietan el corazón. 300.000 empleados públicos, lo admitió el propio ministro de Hacienda al presentar los presupuestos de 2014. En octubre de 2013 admitió que se habían despedido a 300.000 empleados públicos en 2 años. Lo dijo, me criticáis porque no se ha adelgazado la administración. Bueno, pues que sepáis que en los últimos 2 años han perdido... Yo pido cuidado y mesura, y sobre todo que el Gobierno dé ejemplo a la ciudadanía, que nos hemos apretado mucho el cinturón, que ha habido muchos ajustes y que ahora, porque vengan las elecciones europeas y porque también necesitemos el voto, o el Partido Popular necesite el voto también del funcionariado y demás, cuidado con los guiños, porque hay que seguir haciendo el trabajo que se estaba haciendo en la senda del control del gasto. Apelaba Pablo Montesinos a la ciudadanía que hable, María, a la ciudadanía, porque por este asunto hemos preguntado en Twitter. Si sobran funcionarios y